Cusco, está rodeado de la cultura inca y no hay destino en su departamento que no puedas dejar de visitar. El tour de hoy se inicia con el viaje hacia Pisac. En el trayecto habrá una parada en el mirador de Taray, con vista del hermoso valle sagrado de los incas. Se continuará hacia Pisac, visitando primero el poblado colonial y su mercado tradicional, y seguido disfrutar de su centro arqueológico. Después emprenderé el viaje hacia Urubamba. Por la tarde, después del almuerzo, visitaré el centro arqueológico de Ollantaytambo. En esta localidad tomaré el tren hacia el poblado de Aguascalientes. Localidad, comunicada con el resto del mundo, solo por el ferrocarril. Y también conocida como Machu Picchu Pueblo, para diferenciarla de la zona arqueológica. Primero el valle, y poco a poco te vas encajonando entre montañas y selva. La ciudad perdida, está efectivamente muy perdida en medio de los impresionantes barrancos, que bajan de los Andes a la selva. Una carretera sería impensable, y solo un tren de feria se atreve a zigzaguear por las orillas del tumultuoso Urubamba. Aguascalientes, se encuentra en la región Yunga de la Selva. Término que define a las ecorregiones de selva-bosque andino, en el flanco oriental de los Andes centrales, a una altitud de 2040 metros sobre el nivel del mar. El lugar se ha convertido en un pequeño centro cosmopolita, donde se juntan viajeros de distintas nacionalidades, a esperar la anticipada subida, a una de las nuevas maravillas del mundo moderno, Machu Picchu. Y a la vecina vigilante Huayna Picchu, al norte de la ciudadela. También conocida como Montaña Nueva o Montaña Joven, y que sale en todas las fotos. Tras 28 kilómetros de recorrido, llegamos al mirador, ubicado poco antes de llegar al pueblo de Pisac, y a una altitud de 3.200 metros. Es el primer punto desde donde se divisa realmente el valle sagrado de los incas. Su paisaje, como es habitual en el Cusco, sorprende al viajero, pues tras largas curvas y subidas, de pronto los cerros se abren y el valle se muestra en toda su amplitud. Ofrece una espléndida vista sobre el valle sagrado y el pueblito de Taray, con el pequeño río Quesermayo que lo cruza y que desemboca en el cercano río Vilcanota, que se ve al fondo. El río Vilcanota que desciende al valle, era un río sagrado para los incas, llamándolo Vilcamayu. Pensaban que el recorrido del río por el valle, seguía el curso de la Vía Láctea. El río nace en los glaciares de la cordillera de Vilcanota, y cambia su nombre al de Urubamba, en la localidad del mismo nombre, en su descenso hacia la espesura de las selvas amazónicas o yungas en la región andina. Después de la parada para observar las estupendas vistas del valle, nos dirigimos a Pisac, que se encuentra a unos 7 kilómetros del mirador, en el extremo oriental del Valle Sagrado de los Incas. Y localidad famosa, por albergar el sitio arqueológico inca del mismo nombre. Su ubicación es estratégica, entre el amplio Valle Sagrado y una quebrada por la que se puede llegar a la región silvícola denominada Antisuyo. Un asentamiento urbano que cubrió toda una montaña. Pisac deriva de la palabra quechua pisaca, que significa perdiz. Por la forma que según el investigador cusqueño Erwin Salazar, uno de los sectores que conforman el complejo arqueológico, tendría la forma de una pisaca, una especie de perdiz andina o yutú. Como era costumbre en la arquitectura inca, las ciudades fueron construidas sobre la base de trazos figurativos de animales. Pisac arqueológico parece que asume la forma de la perdiz de Puna y que Google Earth parece que localiza. Al igual que en otras construcciones incas, algunos estudios dan cuenta de que no se trató de una fortaleza, sino de una especie de hacienda real, propiedad del Inca Pachacútec, compuesta de andenes, estructuras domésticas y ceremoniales, y acueductos que proporcionaban el agua para la explotación agrícola. Presenta un urbanismo articulado a la configuración topográfica del terreno.
De esta adaptación al medio se puede reconocer varios sectores en núcleos dispersos, donde se pueden observar red de caminos, andenes agrícolas y construcciones como templos, palacios, patios, habitaciones y altares a diferentes alturas. Justo por donde entramos al recinto, en lo alto, el barrio de Kanchis Rakai, un grupo de construcciones que parece ser tenían funciones de vigilancia. Nos topamos con los andenes, y justo sobre la quebrada del Chongo, vigilando el pueblo de Pisac y el Valle Sagrado, se encuentra el barrio de Pisaca. Es el que se localiza a menor altura y muy cerca del barrio Sagrado. Este barrio tiene forma semicircular, en armonía con la circunferencia de la montaña. Se pueden ver más de 20 recintos, construidos en asombroso orden y que dan forma a la perdiz de Pisac. Se encuentran los 40 andenes de Achapata. Conforman un conjunto que tienen el aspecto de un triángulo invertido. Siendo el más pequeño el que está cercano al pueblo y el más grande el situado en lo alto de la montaña. Hay una necrópolis en un acantilado, en una cuesta de casi 100 metros de altura y varios kilómetros de extensión. Este cementerio es conocido como Tancanamarca. Miles de tumbas que fueron profanadas para su saqueo. Hoy en día se aprecian los agujeros por donde accedieron a las tumbas. Para los incas la agricultura era una prioridad, por encima de la vivienda, al ocupar un territorio. Su producción agrícola se vio aumentada mediante los andenes. Estos tenían una doble finalidad, la producción agrícola y la contención de las tierras para evitar los deslizamientos, sobre todo si en la cima de la montaña estaba construida la ciudadela o los centros ceremoniales. La abundancia de andenes fue debido a que esta zona fue eminentemente agrícola. Las colcas formaban parte del sistema incaico para almacenar alimentos y bienes provenientes de cada suyo o región, que luego se redistribuían entre todos los habitantes del imperio. Guayacuasa. Este sector o barrio de la ciudadela inca es el de mayor extensión y se halla enclavado al norte y en la cúspide de la montaña. Sus recintos se distribuyen sobre un plano inclinado en forma descendente hacia el norte, adecuándose a la topografía, los muros de contención y escalinatas. Los recintos están construidos con piedra canteada unida con mortero de barro. Esta zona militar o ciudadela la conforman una serie de casas, de las que solo quedan los muros laterales de una altura que no supera los 2 metros. Las piedras utilizadas no están tan bien terminadas como las que existen en el centro ceremonial, por lo que claramente se ve que no es un edificio de uso sagrado sino funcional. La zona militar está en lo alto de un pequeño montículo natural con muy buenas vistas del valle. Pisac también es conocida como la ciudad de las torres, ya que posee más de 20 torreones o pucaras construidas en los bordes salientes de la montaña. Estos torreones son de dos tipos, los torreones habitáculo y los torreones atalaya. Allí donde los abismos no la protegían, Pisac contaba con 2 líneas de murallas que tenían un rol defensivo pero también un rol de control social, separando las diferentes zonas sociales. Cuenta con 5 puertas o ingresos en donde destaca el Amarupunku, palabra quechua que quiere decir puerta de la serpiente. Esta puerta protegía la zona más sagrada y privada del antiguo Pisac y es la única de las 5 que posee un dintel. Desde el barrio de Guayacuasa, se accede al barrio sagrado de Huatana o Intibatana, atravesando un corte o túnel excavado en la roca. En quechua Cuaya significa corte, y Cuasa pase. El barrio de Intihuatana o Intibatana es la zona de palacios y templos mejor conservados, y con mayor calidad y belleza arquitectónica. El edificio principal es el Templo del Sol, una construcción circular que rodea una afloración rocosa que ha sido tallada de tal manera, que durante el solsticio de verano queda orientada perfectamente hacia el lugar por el que sale el sol.
Llama la atención el trabajo de cantería de los edificios, en los que el granito rosa ha sido cortado y colocado con absoluta precisión, y en algunos casos parece fusionarse con la roca. Y destacan por la calidad de su mampostería. En esta zona también se construyó una fuente ceremonial a la que todavía llega agua. Muy cerca del Templo del Sol, encontramos otra piedra tallada, la chacana. Un símbolo enigmático de la cultura milenaria antigua y que estuvo presente en varias de las culturas preincas del Perú, y particularmente en el Gran Imperio Inca, y que en la actualidad, es materia de diversos trabajos de investigación, porque entre otras hipótesis se baraja que es un símbolo que representa el pensamiento andino, el elemento ordenador de toda la cultura andina. Una forma geométrica, resultante de la observación astronómica de la constelación del hemisferio austral, la Cruz del Sur, y la aplicación de la matemática geométrica andina, siguiendo siempre la relación del cuadrado y el círculo. En la observación de la constelación, los andinos obtuvieron un patrón de medida o proporción sagrada que les llevó a su representación como una cruz cuadrada y escalonada con 12 puntas y que para los incas, entre otras cosas, simboliza los tres mundos de la cosmogonía inca. Finalizada la visita al centro arqueológico, comida en un restaurante de la localidad de Urubamba, para por la tarde, visitar el centro arqueológico de Ollantaytambo. Ollantaytambo cuenta con una planificación urbana incaica casi intacta, y es conocida, como la ciudad inca viva, por conservar sus calles y edificios medievales, referidos a la época inca y colonial. El pueblo ha conservado el que es probablemente el mejor ejemplo de urbanismo inca antiguo, incluyendo la traza original y la cantería. Conserva sus muros incas, levemente inclinados antisísmicos y las calles pequeñas y empedradas, con canales o acequias que distribuyen el agua limpia de las montañas con fines sanitarios y utilitarios. Su principal atractivo turístico es el centro arqueológico de Ollantaytambo. Se trata de una de las principales fortalezas del Tahuantinsuyo o Imperio Inca. Al llegar al complejo, la vista se dirige sin quererlo, a las empinadas terrazas, que se encaraman colina arriba y son más trabajadas cuanto más se acercan a la cima, donde estaban las residencias nobles y el Templo del Sol. El comienzo del recorrido por este complejo es precisamente, subir 17 andenes en fuerte pendiente. Algunos sobrepasan los 2 metros de altura. Se comienza a subir en una altitud aproximada de 2.800 metros. Hay bancos en los distintos andenes, por si se quiere parar a recuperar la respiración. El Templo de las 10 Ventanas es el primero que encontramos al subir las escaleras de los andenes. Conocido por los 10 nichos o ventanucos trapezoides en su pared posterior, tiene la pared anterior destruida, y se ignora la verdadera función del recinto. Las piedras están talladas a mano, finamente pulidas y que encajan perfectamente entre sí. Llama la atención que los incas, sin herramientas sofisticadas y de cobre, pudieran lograrlo. Y es un misterio las protuberancias o salientes en las rocas coloreadas con líquenes que marcan el paso del tiempo. Aunque lo que más atrae es sin duda el Templo del Sol. Una pared, de casi 80 toneladas, compuesta por 6 enormes bloques de granito rosado y unidos por listones delgados del mismo material, que los ha fusionado con total precisión, evitando la dilatación. El templo se encuentra inacabado. A su alrededor aparecen piedras a medio elaborar. Son las denominadas piedras cansadas. Estas piedras proceden de la cantera de Cachicata, distante unos 6 kilómetros. Había que cruzar el río y el valle y subirlas por una rampa. En su superficie se destacaban grabados en alto relieve como la llamada chacana en forma de escalera, que simboliza las 3 fases del mundo andino, el Anan Pacha, mundo celestial, el Kai Pacha, mundo viviente, y el Uku Pacha, el mundo subterráneo, aparte la presencia de 4 pumas, considerado un animal sagrado para los incas. Luego se deambula por una zona menos atractiva,
con restos de viviendas o recintos. Parece ser que era la zona militar. El pueblo se encuentra a los pies de esta montaña en la que estamos y la montaña que tenemos enfrente. Es la montaña Pincayuna. En esta montaña se pueden ver restos de unas colcas. También se ven como unas oquedades que pudieran parecer el rostro o la cabeza de alguien. Nuestro recorrido prosigue por un estrecho sendero hasta una zona donde hay unas colcas, y continúa hasta las fuentes litúrgicas o ceremoniales. Nos dirigimos al sector antiguo de Incamisana donde se encuentran las fuentes litúrgicas. Pero en esta zona se encuentra el que se conoce como el Templo del Cóndor, por una figura que aparece en el saliente de la montaña. Un templo inacabado pre-inca que llama la atención por el perfecto labrado de las rocas desperdigadas por el terreno, con cortes perfectos. Rocas que han sido desprendidas de esta propia ladera, pero que parece que se han cortado a bisturí, volviendo a aparecer la incógnita o misterio de la herramienta utilizada. Las fuentes ceremoniales, para rendir culto a Humo o Yaku, deidades del agua. La arquitectura hidráulica del complejo de fuentes de Incamisana son bastante avanzadas para su época. Hay dos fuentes que se convierten en 4 y luego se concentran en una sola. También tenían sonido. Las piedras estaban talladas para obtener distintos sonidos. En la zona de las fuentes ceremoniales hay también otras varias fuentes en las que aún fluye el agua. Una más importante se encuentra en el interior de un habitáculo que llaman el Templo del Agua. Cerca se encuentra la famosa fuente conocida como Baño de la Ñustán. Una fuente labrada en una sola pieza de granito. La chacana tallada alrededor de la fuente con sus relieves nos indica lo sagrado del lugar. Y sorprendentemente, si pasas el dedo por el borde del canal por donde cae el agua, el flujo de agua se corta y se pega a la pared. Vuelves a pasar el dedo y el flujo inicial se recupera. Un aspecto que parecía no tener explicación. Y que seguro, impresionaría a propios y extraños en la época inca y durante siglos. Pero no se debe a la magia o la eficacia de la ingeniería inca. Es un fenómeno físico que se conoce como efecto Coano. Tiene una explicación científica, y el misterio se desveló a principios del siglo XX. Doy por concluida la visita y me dirijo hacia la salida del complejo. Zona que se conoce como la Plaza Manjaraki, Plaza de las Peticiones o Cauiquipuncu, en quechua. Paso ante numerosos restos de piedras desperdigados en el terreno. Tengo que tomar el tren de Ollantaytambo a la localidad de Aguascalientes, donde tendré mi base de estancia, para visitar 2 días Machu Picchu. El tren era de la compañía Perú Rail, que pertenece a la Oriente Express. El vagón tenía unos grandes ventanales en el techo para poder contemplar mejor el paisaje. Primero el valle, y poco a poco te vas encajonando entre montañas y selva. El trayecto transcurre en un recorrido de unos 40 kilómetros, entre unas hermosas vistas a lo largo del río Urubamba. En el tiempo previsto, 90 minutos más tarde, llegué a mi destino, Aguascalientes. Localidad, también conocida como Machu Picchu Pueblo. Ya ha anochecido. Mi hotel está en la parte alta del pueblo, a 5 minutos de la estación, en la avenida Pachacútec, que es la calle más comercial y cerca de los baños termales que han dado nombre al pueblo.